Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a un live de Procrea. Hoy tenemos el gusto de que vamos a contar con la presencia de los doctores Emilio Novales y Jorge González, que son los directores médicos del centro. Créanme que nos ha costado un poquito porque son más tímidos de lo que creemos. Nos costó un poquito convencerlos, pero aquí estamos. Vamos a mandarles las invitaciones. Y recuerden, por favor, cualquier pregunta la pueden ir haciendo. Trataremos de responderlos conforme los tengan. Emilio, buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Ya te oí. Me estás diciendo que soy tímido. ¿Cómo está eso? Nada, nada. Hay que aceptarlo. No, no, lo que pasa es que recuérdate que esta vida que llevamos es muy ocupada, pero aquí estamos para nuestras pacientes. Oye, Claro, claro. De hecho, nos puedes contar un poquito hoy cómo estuvo la tarde, porque estuvimos un poquito ajetreados, ¿verdad? Freddy, uno no debe quejarse cuando hay trabajo, pero realmente sí, tenemos una vida que nos deja cada día con menos pelo, a unos con más pelo gris que con otros. Claro, tuvimos la bendición de traer al mundo a un par de niños, algunos pues más deprisa que otros, pero gracias a Dios todo salió bien. Tuvimos que, Perfecto. tuvimos que hacer unos cambios en la rutina de la tarde, pero esa es nuestra vida, así como nos dedicamos a la fertilidad y estamos felices eh, cuando logramos el embarazo, también estamos felices cuando lo culminamos, cuando logramos esa sonrisa, ese primer llanto eh, y, esa, y esa alegría que vemos en los padres cuando nacen estas criaturas. Eso tuvimos la Eso dicha es el día de hoy en la fantástico. tarde, claro. Me alegro. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Hey, hola Milo. Hola, hola ¿Se oye Jorge. bien? Sí, se ve muy bien. Creo que el doctor Perfecto, González fue uno de los que más corrió esta tarde, pero tenemos el honor de perfecto. contar hoy con su presencia también para este evento, que pues Claro. bueno, como ustedes vieron en los anuncios, hoy estamos enfocados en el tema de hablar sobre mitos sobre fertilidad o infertilidad, que ustedes con toda la experiencia que tienen están más que enterados y pues nos podrán contar muchísimas historias, pero el fin de hoy es tratar un poquito de romper esta desinformación que existe de manera generalizada. Entonces, que ustedes nos ayuden a entender muchas preguntas, muchas ideas falsas que tenemos, tanto sobre qué nos puede causar infertilidad, sobre como los tratamientos a los que pues se dedican ustedes y que ofrecen en Procrea. Entonces, no sé si tienen algo con lo que quisieran empezar, en lo que se siguen uniendo. Ya tenemos bastantes personas que se han conectado. Creo que el tema de hoy ha causado mucho interés y las expectativas son altas. No, pues Bueno, yo primero quisiera saludar. Primero, como dijiste, venía corriendo, como logré oír todavía de Milo. Esta profesión pues es satisfactoria ver el éxito cuando logramos los embarazos y nacen bebitos que fueron bebotes. Hoy tuvimos bebitos de casi 8 libras y eso es ¡Wow! algo que De 8 casi libras. es 7,14 pues, pero básicamente es un bebón y después otro de 7,4, pero también pues vemos esos son éxitos después de tratamientos y de múltiples esfuerzos, muchas veces un sub y bajas que pues es un roller coaster la fertilidad, ¿verdad? Los pacientes son muy felices en estos momentos porque ya es la familia unida, la familia completa, pero lamentablemente también hay momentos tristes cuando no logramos los éxitos o cuando esto va costando un poco más de lo esperado, ¿no? Y Claro. pues trato de que sea mi mensaje de entrada, hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que saber que hay cosas que podemos hacer, pero es bien importante investigar, es bien importante saber qué estamos tratando, contra qué estamos luchando y que muchas cosas tienen solución, pero tenemos que ser realistas de que debemos de buscar las causas, pues, ajá, y afrontar y informar al paciente, pues de que pues no necesariamente el primer tratamiento o porque se sentó en una clínica de reproducción o de fertilidad como la nuestra, ya se resolvió el problema, pues, ajá, pero
si logramos hacer estudios correctos, si logramos hacer tratamientos adecuados y si logramos esa empatía del paciente con médico, la realidad pues se vuelve una felicidad al final, pues. Y Jorge, pues habría y que ver qué tema. fantástico. Sí, no, es ¿Sí? que creo que trataste una de las primeras de los mitos, que la infertilidad es un problema y que pues tiene una sola causa. Y creo que Emilio nos puede ampliar un poquito sobre esto. ¿Es cierto que la infertilidad es una sola enfermedad o por qué Freddy, es tan complicado tratar estos problemas? a ver, fíjate, Freddy, que la infertilidad, tú lo dijiste, es una enfermedad bastante más compleja que muchas otras. Recuérdate que no es como tratar una anemia que simple y sencillamente le das hierro a la paciente y le sube la hemoglobina, ¿no? En la infertilidad estamos tratando primero que nada a dos personas, ¿de acuerdo? Mm. Estamos tratando a la pareja y estamos eh, viendo, tenemos que estudiarlos porque no se trata de una única causa. Eh, Rápido te voy a enumerar muchísimas causas que pueden ser el origen de un problema de fertilidad en la pareja y por eso la necesidad pues, de realizar todos los estudios completos. O, como te digo, la fertilidad no es únicamente venir y se le inflama a una paciente el apéndice, se le lleva a la cirugía, se le quita por medio de una pequeña operación el apéndice y se sanó y estamos y se quitó la apendicitis. No, en el problema de fertilidad, pues comenzamos viendo factores desde el punto de vista hormonales, por ejemplo, tenemos que estudiar a la paciente desde el punto de vista anatómico y ver que también no tenga problemas a nivel uterino, como fibromatosis, como pólipos endometriales, factores a nivel pélvico, como enfermedades que se han desarrollado, como por ejemplo la endometriosis. Eh, tenemos que investigar también los factores como problemas anatómicos desde el punto de vista septos o paredes anómalas a nivel del útero, investigar que la paciente pues es una... el órgano reproductor, los ovarios, son órganos que envejecen y que aunque creamos que somos ahora los que llevamos muy jóvenes, pues no, los ovarios son órganos muy sensibles y los óvulos dentro de ellos Mm. aún más son altamente sensibles a la edad. Entonces, eso desde el punto de vista de la mujer. Desde el punto de vista del hombre, que también tenemos que tratarlo e investigar que pues, tenga una calidad espermática adecuada. Y muchos nos preguntan, pero si yo me siento fornido, estoy fuerte, ¿por qué es que se me está disminuyendo esta calidad espermática? Pues simple y sencillamente también la edad juega un gran factor en el hombre y todos los factores asociados a esta nueva vida que llevamos, de estrés, excesos, y cuando me refiero a excesos, excesos de alcohol, tabaco, estrés laboral, la misma contaminación ambiental y todos esos factores pues que van en deterioro de la calidad espermática. Entonces, cuando te digo, es algo más complejo que venir únicamente a la clínica de fertilidad y decir, me senté en la silla, hablé con el doctor. No, lidiamos con muchas otras patologías asociadas y por lo tanto entonces tenemos que investigarlas, puesto que si no lo investigamos, cosas tan sencillas como un problema tiroideo, ¿me entiendes? O Claro. un pólipo dentro de la matriz, son cosas fáciles de reconocer y fáciles de tratar que nos pueden dar ese éxito, ¿me entiendes? Entonces, la palabra infertilidad involucra
una infinidad de patologías asociadas y te puedo aburrir y puedo aburrir a nuestros escuchas el día de hoy contándoles de tanta enfermedad inmunológicas, Mm, de tromboembolias, patologías que tenemos que estar anuentes claro, a investigar y a tratarlas si eso lo amerita claro. antes de, por Sí, supuesto, llegar a un tratamiento más invasivo, ¿me entiendes? O sea, es como cuando uno lleva su automóvil al mecánico y el mecánico pues tiene que abrir el motor primero, por supuesto, tiene que chequear las llantas, tiene que ver cómo está antes de hacer el overhaul. No, no se trata solo de eso, ¿verdad? claro. Entonces, en resumen, tenemos que considerar que esta enfermedad puede incluir tanto problemas en la mujer como problemas en el hombre y una cosa bien importante es el ambiente, el estilo de vida al que estamos expuestos. Pero mencionaste algo que es bien importante, especialmente porque los tiempos han cambiado. Yo me recuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar en infertilidad, ustedes tienen más años que yo en este tema, el promedio de edad de pacientes que veíamos era como de 32, 34 años y ahorita ya estamos acercándonos a 39 o incluso 41. Y creo que Jorge tiene un poquito más de experiencia con este tipo de pacientes. Jorge, ¿es cierto que la Las fertilidad ganas no algo, se pierde? ¿Es cierto que la pero no, fertilidad es pero igual en todas las edades o hay un tema que debemos preocuparnos por esto? y es algo que creo que parte de lo que debía tratar, se desea tratar hoy, ¿no? Porque de los mitos famosos de que se habla de fertilidad, muchas parejas dicen, me dicen que tengo que tener una vida, un año de vida sexual libre y si en ese año no me embarazo, entonces buscar ayuda. Bueno, para mí esto no es correcto porque obviamente cada caso es diferente, ¿no? Como vos mismo dijiste, la maternidad se está retrasando en cuestiones de edad. Entonces no es lo mismo que venga una pareja recién casados de 23, 27 años a que venga una pareja que tiene 32, 35, 37 años. Pues, ¿no? O sea, nosotros esperar a los 37 años, 12 meses que dice el mito que hay que esperar, llegamos a los 38 y su reserva ovárica probablemente nos disminuye, su capacidad reproductiva probablemente nos disminuye y para nosotros fue pérdida de tiempo enorme que pudimos haber aprovechado. Claro, claro, Entonces, sí. eso es como por decirnos el primer mito, no es cierto. 12 años, 12 meses, un año de espera no debe suceder. Uno debe evaluar cada caso individualmente. No estoy diciendo que una pareja joven no pueda tener su vida libre varios años, por supuesto, porque ellos tienen una mayor tiempo, digamos, posibilidad para reproducción. Pero también debe ser uno claro con todos los temas que habló el doctor Novales, pues, ¿verdad? El consumo de alcohol, el consumo de drogas recreativas, el consumo del cigarro, etcétera, una serie de situaciones que probablemente se consumen más actualmente y que pudieran ser en detrimento de la fertilidad. O, pues, lamentablemente, pues, el número de parejas sexuales, el riesgo de procesos infecciosos pélvicos, Mm, indirectamente nos va a inducir a un detrimento en la fertilidad. Por consiguiente, yo creo que cada pareja debe pensar que no necesariamente tiene que esperar los 12 meses, pues, o sea, sino que cada pareja es individual. ¿Ah? claro. Y eso es parte de lo que creo que debemos platicar, vamos a platicar, pues. ¿Ah? Por supuesto, sí, porque la infertilidad, todos los que han buscado información en internet tiene una definición muy clara y es un año de intentar un embarazo sin protección Exacto. y no lograrlo. Pero como bien nos está contando ahorita Jorge, no es lo mismo para todos los casos. Y es que resulta que después de cierta edad, que antes se creían eran los 38 años, pero ahora sabemos que es más cercano a 36, la cantidad de óvulos que puede tener una paciente de buena calidad empieza a bajar. Entonces, si a los 36, 37 años nos esperamos un año, puede ser un poquito tarde. Y esto es otro de los mitos que existen. Bueno, si me ha costado tener un bebé, ahora lo que tengo que hacer es ir a un centro de fertilidad y el mito es, lo voy a lograr a la primera. Entonces, ¿qué nos puede contar el doctor Novales sobre que los tratamientos son 100% garantizados en todos los casos?
Pues fíjate, Freddy, que no, te puedo decir que en los centros de fertilidad estoy seguro que todos nos enfocamos en hacer lo mejor posible día a día nuestro trabajo. ¿Y qué quisiéramos? Que poderle ofrecer a nuestras parejas el 100% de tasa de éxito. Seríamos felices, ¿me entiendes? Pero eh, lastimosamente, pues hablamos de muchos factores que van en detrimento de estos resultados. Uno, pues lo acabas de decir, es la edad. La edad es un factor totalmente predisponente en el tipo de tratamientos y en los resultados a obtener. No es lo mismo tratar a una paciente en sus 20 que en sus 30 y no digamos en sus inicios de los 40, ¿verdad? La de estadística que nosotros, gracias a Dios, pues tenemos muy parecida a la estadística mundial. Aquí en la clínica, pues tenemos magníficos números comparados con clínicas de Nueva York o clínicas famosas en España. ¿Por qué? Pues porque le hemos invertido en educación, le hemos invertido en tecnología, tenemos la misma equipamiento a nivel de nuestro laboratorio de embriología, que tú eres el director y que nos estás todos los días siempre inculcando y neciando porque compremos el último aparato para tener la mejor tecnología disponible. Pero para Los empezar, que no mismos, usen loción en el laboratorio. correcto, utilizamos los mismos medios, utilizamos los mismos medicamentos que en todos lados, pero aún así, tengo que decirte, pues claro, nuestras tasas de eficacia, llamémoslo, o las tasas de embarazo, pues se comparan a sitios de países primermundistas, ¿verdad? Pero aún Claro. así, pues claro, el mito que te digan, ya puse los pies en una clínica de fertilidad y ya estoy embarazada, no es cierto. Eh, Sí, totalmente. claro, por Yo, supuesto, yo perdona, cuando he tenido la oportunidad de hablar con pacientes, también trata uno de ser muy enfático de que no es un tratamiento en sí, sino que lo que estamos haciendo es usar técnicas probadas por la ciencia para dar oportunidades, que en algunos casos lo podemos lograr en la primera, pero en otros casos vamos a necesitar un poquito más de esfuerzos para lograrlo. Eso sí, siempre y cuando vaya de la mano de la dirección de un médico profesional como ustedes, porque con todo lo que han visto, creo que tienen un buen criterio para ayudar a los pacientes a que logren un embarazo de una manera más rápida, aunque no sea necesariamente la idea que ellos tenían. Y una de estas cosas es precisamente, bueno, pues antes la gente que tenía hijos a los 22 años ya era completamente normal, ahora ya lo vemos raro, ahora las personas quieren esperarse un poquito más. ¿Y qué podemos hacer en esas situaciones, Jorge? Por ejemplo, si ya estamos llegando a los 38 años y todavía no hay pareja o todavía no hay deseos de tener hijos, ¿qué alternativa se puede tener en estas situaciones? Yo te diría antes, Frey, porque el mensaje creo que debería ser ahí antes de los 38, Ok, ¿no? perfecto. Debería ser alrededor de los 32, 33, porque básicamente las generaciones actuales, como decimos, están teniendo sus hijos tardíamente, pues 35, 37 años, etcétera. Pero cuando ahí empieza el problema, nos puede tomar 2, 3 años, o nos podría tomar 6 meses, o nos podría tomar un tiempo lograr a llegar al éxito, y eso va pasando. Entonces existe y tenemos la posibilidad y la capacidad nosotros acá en el centro de conservar óvulos jóvenes, ¿no? Preservar fertilidad, o sea, conservar huevitos, ositos, los ositos que toda mujer produce mensualmente, y que mensualmente está ovulando, y que obviamente pues si no los va a utilizar porque no tiene pareja, etcétera, y no está en el plan de fertilidad, esos ovocitos se van a perder. Ujú. Pero si ella en los 32, 33 años hacemos un proceso de estimulación controlada, con estudios apropiados, etcétera, se puede hacer el tratamiento de extracción de estos ovocitos y conservarlos a través de las técnicas ya de laboratorio, las cuales tú manejas, ¿no? Pero conservamos ositos de 32 años de edad, ¿no? Que son ositos que podemos conservar por muchos años
y que sabemos perfectamente que a la hora de descongelarlos nos van a servir para un tratamiento de alta tecnología para lograr un embarazo, ¿no? Lógicamente, si esta pareja, como yo les he planteado, algunas que pues hemos ya llevado a cabo estos procedimientos, es que pues sus ovocitos están guardados, pero si ella el día de mañana a los 35 años tiene sus hijos, a los 36 tiene su segundo hijo y a sus 38 años tiene su tercer hijo y ya no desea los ovocitos, estos son ovocitos, son simplemente la célula femenina no fertilizada que normalmente se ha perdido en los meses previos y que la podemos descongelar y no tenemos ningún inconveniente de tipo moral o religioso, etcétera, que nos pudiera pensar en que tenemos la vida hecha. Esto realmente es una célula. Claro, ¿No? y O es sea, muy esto sí existe. ventajoso. Y por el lado masculino es muy importante también, porque pues lamentablemente existen problemas médicos como cáncer testicular o lesiones que pudieran llegar a causar un daño, tratamientos de quimioterapias, etcétera, que pudieran llegar, y no necesariamente testicular, de cualquier otra área orgánica. O Y que, simplemente aquellos que se quieren hacer la vasectomía, ¿te acuerdas? Hemos tenido gente sí, que claro. vienen Ajá. antes de hacerse la Que con vasectomía porque, pues ¿verdad? claro, nunca está Porque de más. nunca está de más, exacto, porque pues uno no sabe, pues el día de mañana quiere mantener su reproducción y tiene espermas apropiados, de edad adecuada, etcétera, y conservados en forma de laboratorio que los podemos mantener por mucho tiempo, pues, ¿verdad? Entonces existe esa buena posibilidad para todos, sobre todo, tanto masculino como femenino, ¿verdad? Perfecto. Lógicamente el hombre es una forma mucho más sencilla. Conservar el semen es una situación muy fácil y lo concentran ustedes a nivel de laboratorio, Dura pero sí poco, es sí. ¿no? ¿No? Sí, o sea, y lejos de ser doloroso, es una técnica muy conveniente. Pero ahorita que lo estás tratando, Jorge, hay una pregunta también. Es un mito bastante común y tal vez Emilio nos lo aclara. Tratamos el tema masculino. Es importantísimo también controlar la fertilidad masculina, porque el mito es que solo los problemas de fertilidad se deben a la mujer. No, Freddy, tienes razón y tenemos, y, o sea, perdón, pero la idiosincrasia latinoamericana y te podría decir la palabra famosa se llama machismo, ¿verdad? Dice, no, si yo, mi abuelo hasta los 80 años tuvo hijos, uy, difícil que hayan sido los espermas del abuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que todos los humanos comenzamos a tener una disminución en nuestra calidad espermática conforme van pasando los años. Entonces, pues por supuesto que la fertilidad masculina también es bien sensible a todos los factores. Y ahora, por ejemplo, que está de moda, pues no está, perdón, pues no está de moda, pero que hemos visto un incremento en la obesidad, en pacientes hipertensos, en pacientes con diabetes, no solo el cáncer, no solo el paciente vasectomizado, pero este aumento en la masa corporal es súper, es un factor que deteriora muchísimo también esa calidad espermática y lo vemos desde niños, ¿me entiendes? O sea, estos adolescentes que ya comienzan a tener problemas de cierto grado de obesidad y que va deteriorando esa calidad espermática, se va a incrementar. Entonces, el factor masculino, yo te diría que es el 40% de las causas de la pareja que nos visitan. 40%, o sea, estamos Aproxima, hablando la mitad de todos los problemas de aproximadamente. fertilidad Entonces, es por el no, hombre. no le podemos echar, no le, le deben echar las parejas, ¿verdad? La culpa únicamente a la mujer, ¿no? También el hombre tiene que ponerse la mano en la conciencia y ser consciente de que él tiene que examinarse también, acompañar a su pareja, porque esto de tener un hijo no solo es que venga la esposa a visitarnos y que la examinemos, ¿no? Te digo con esos números que pues esto es un camino, es un trayecto que deben ser acompañados los dos porque es altísimo
pues, el deterioro, la incidencia de Mm, estos problemas en hombres. increíble, Y algo sí, que creo que o es muy sea, importante, ajá, ¿no? Es que el proceso de la espermatogénesis es un proceso más largo y más tardado, ¿no? Entonces, no es el proceso de ovogénesis en la mujer, pues obviamente podemos manipularlo y estimularlo y generar folículos y obtener los huevitos, ¿no? Pero en el proceso, en el hombre, el proceso es más tardado, lleva un tiempo más prolongado y eso pues obviamente nos afecta en el cuestiones de tratamiento. Por consiguiente, al hombre se le debería examinar en la misma consulta, en la misma primera consulta de fertilidad de la pareja, ¿verdad? sí, De la mujer. sí, ese Idealmente es, la consulta debe ser de pareja, ¿verdad? La pareja debería estar aquí y ese es un tema bien importante y eso también, promovemos siempre también, que sí. venga el esposo y hacer el análisis del espermograma, que es la molestia que le pedimos a ellos. Básicamente, pues van a hacer la muestra de semen y con eso ya nosotros tener una buen análisis de cómo podemos proceder, pues, ¿no? Sí, esto que menciona el Y doctor González es súper importante porque tenemos muchos casos, ustedes los han visto, de gente que ha tenido hijos anteriormente y ahora resulta que ya tienen un problema de fertilidad. Es decir, la exacto, fertilidad masculina no es constante y no es eterna. Los últimos exacto, estudios que tenemos es que incluso la edad ya empieza a afectar, igual que afectaba en las mujeres. No es que los hombres mantengamos capacidad fertilizante toda la vida. Exactamente. Pero también tenemos, ahorita que lo estamos mencionando, el otro mito que también está presente y es que, pues obviamente hay gente que decidió ya no tener familia, entonces se hizo alguna operación para ya no tenerla, como operación de trompas o la vasectomía, y el mito es que la gente que ya se operó ya no puede volver a tener hijos. ¿Qué pueden decirnos de esto? ¿Quién quiere ir primero? Jorge. obviamente, la ligadura de trompas, entrando del tema de que es muy frecuente, hay muchas mujeres que iniciaron su vida de reproductiva tempranamente, tuvieron 2 hijos y a los 28 años o tempranamente decidieron ligarse las trompas. Y posteriormente, pues podrán tener la misma pareja o una segunda pareja, etcétera, y lo que desean es un embarazo de esta gente. Lógicamente, la recanalización de trompas es un procedimiento quirúrgico que se puede efectuar, pero no tiene una certeza al 100% de éxito de la permeabilidad tubárica. Segundo, conlleva un riesgo de factores de embarazos ectópicos por obstrucción de la trompa y una serie de cuestiones extras. Y obviamente con esto, pues la solución es la fertilización in vitro o la asistencia de extracorpórea, ¿verdad? Con la fertilización in vitro, pues nosotros podemos definitivamente en una mujer que es reproductivamente exitosa, pues porque ha tenido hijos, y si tenemos una muestra semen adecuada, obtener los ovocitos por medio de su proceso de estimulación y hacer el proceso de fertilización extracorpórea a nivel tanto pues, artificial en el in vitro o el ICSI, que es la intracitoplasmática, sperm injection, colocar el Mm. esperma dentro del huevito, lograr los embriones y obviamente después proceder a la transferencia de estos a la cavidad uterina. Es decir, O ya sea que hablando sí de hay lo que posibilidades. ya hay posibilidad, definitivamente, ¿no? Genial. Y Fíjense, tal doctores, que vez yo tenemos quisiera preguntas agregar, interesantes. Sí, nos faltó el tema del hombre, ¿verdad? Jorge habló del tema de las trompas, súper frecuente, ¿verdad? Y súper exitoso. Y también existe, para aquel paciente de que se ha realizado la vasectomía, podemos obtener espermas, ya sea del conducto deferente o realizando una extracción quirúrgica por medio de una biopsia del testículo, podemos obtener esos espermas suficientes como para fertilizar los óvulos de la esposa y entonces poder crear los embriones para luego pues, serlos transferidos a la matriz o al útero de su esposa, con muy buenas tasas de éxito. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquella paciente que se ha operado las trompas o aquel hombre que se ha realizado la vasectomía es capaz de tener nuevamente un embarazo. Entonces, lo único es que sí hay que abocarse pues, a uno de estos o a nuestro centro o a algún centro de reproducción pues, que tenga esta claro. capacidad.
Yo te y que diría que tienen que casi tomar ya en no cuenta. recomendamos Sí. la recanalización o no la recomendamos en los centros de reproducción. ¿Oye? Precisamente porque no solo involucra malas tasas de éxito, sino que altísimos tasas de embarazos ectópicos. ¿Qué significa eso? En esos puntos donde les han recolocado las trompas, ahí tiende a pegarse el embrión y luego pues el riesgo es muchísimo mayor que la obtención de esos óvulos por la técnica de la fertilización in vitro. Sí, además tenemos que tomar en cuenta el factor edad nuevamente, porque no es lo Pues, mismo hacerse una recanalización a los 30 años, donde todavía tenemos un año de espera para ver si funcionó, a intentar estas cosas a los 39, 40. Porque, como Exacto. sabemos, ya la probabilidad de lograr un embarazo con óvulos propios después de los 40 años empieza a ser complicado y después de los 44 creo que son muy pocos los casos que se han reportado a nivel mundial. y yo creo que esa es una buena pregunta o algún tema que sería bueno explicárselo a nuestros oyentes. Fíjate que hemos tenido, claro, pacientes que, bueno, nos visitan, ya pacientes arriba de los 45, 48, hasta 50 años, y claro, con deseo de tener un bebé. No existen leyes realmente en nuestro país que lo prohíban, pero sí existen estatutos internos que también, pues hombre, nosotros tenemos que velar porque este niño que va a venir al mundo, pues tenga una familia estable y que pueda por lo menos unos años gozar de su madre, aparte del riesgo que involucra una paciente mayor, el riesgo obstétrico de las complicaciones que conlleva un embarazo en una paciente pues ya de edad avanzada. Entonces, eh, yo creo y te digo, pues aquí no tratamos a nadie arriba de los 50 años, pero es más por principio y por nuestro, Claro, nuestro y porque como código bien dijiste, interno, son guías internacionales, no es guías algo que a internacionales por las cuales nos nosotros se nos regimos, haya, sí, efectivamente. Aquí nos exacto, regimos ahí sí que por las guías. claro, Yo creo que son mejor y más completas pues las guías españolas que hemos tenido pues mucho acceso a ellas y que por algo pues nos llevan unos años de ventaja en este tipo varios. sí, en este tipo de estatutos o reglamentos, ¿verdad? Sí, antes de continuar, tenemos pocas preguntas más de los mitos, pero ya tenemos algunas preguntas interesantes. ¿Y qué les parece si tratamos de responder una cada uno? La primera, tal vez nos contesta Jorge, si hay quistes ováricos, ¿se puede quedar embarazadas? ¿Es posible? Definitivamente sí, ¿no? Porque número uno, la palabra quiste ovárico implica mucho, mucho, porque obviamente un quiste puede ser un teratoma, que eso es un quiste que no es normal, digamos, pero puede ser lo que llamamos un síndrome de ovario poliquístico, es la presencia de múltiples folículos a nivel ovárico, que es un desbalance hormonal y obviamente es la consecuencia del desbalance hormonal que está sucediendo frecuente también en pacientes con Mm, alteraciones de peso, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, uno lo primero que debe hacer es evaluar qué tipo de quiste estamos hablando, ¿no? Y el hecho, los quistes pues son folículos no rotos. Si hablamos de un ovario poliquístico, por decirlo, ¿no? Entonces, el tratamiento aquí es inducción de la ovulación, evaluar bien el proceso de que ocurra, de que la paciente realmente esté expuesta a un embarazo. En el ovario poliquístico, la probabilidad de ovulación es muy baja, por consiguiente la probabilidad de embarazo viene mm, siendo baja. Pero la razón aquí es la inducción de la ovulación. Si logramos una buena inducción, un buen desarrollo de folicular, y ya que teniendo el desarrollo folicular, el crecimiento apropiado, inducimos el proceso de ovulación, esa paciente obviamente va a estar expuesta a embarazo. ¿Ah? Entonces obviamente va a tener su ventana de fertilidad, que recordemos es limitada. ¿Ah? Voy a hablar rápido de otro mito, que es de si hay actividad sexual todos los días me voy a ujú. embarazar más fácil. No, No, porque la mujer es fértil en determinado momento, nada más. De nada le sirve estar teniendo relaciones todos los días anteriores y todos los días posteriores si no va a tener el folículo, el huevito adecuado.
Entonces, los ovarios poliquísticos sí son tratables, sí la paciente puede puede embarazar, y obviamente los otros tipos de quistes son evaluables, ¿no? Porque un teratoma, por ejemplo, puede ser un quiste que se desarrolla en un ovario, pero no en el otro ovario. Entonces, el tratamiento es quirúrgico para el teratoma, conservando el tejido sano del ovario o conservando el ovario contralateral que es sano, pues, ¿no? Entonces, Súper. ¿no? Perfecto, entonces ya vieron, ovario poliquístico, de hecho es una de las causas más frecuentes que se tratan Más frecuente. en las clínicas de Yo te diría que un fertilidad. 10% de nuestra población guatemalteca nos ¿No? visita, o la que nos visitan por acá, aquí en la clínica, más o menos es la que pues, Es altísimo, o sea, cursa, es estamos altísimo hablando una de cada 10 primeras consultas es por ovario poliquístico. aproximadamente. Entonces, sí, si les han dicho Y, que tienen este problema, la recomendación es que busquen un centro de fertilidad para empezar un tratamiento lo antes Claro. posible, porque no suelen ser tratamientos tan complicados, ¿cierto, Jorge? Nos podemos ir por tratamientos un poquito más sencillos en estos casos. quisiera decir algo que, pues, no el hecho de tener un quiste para la población que nos escucha, que oiga, el tener un quiste no significa cirugía. Ese Porque es eso es otro algo muy mito, ¿verdad? Que el quiste es Es un otro tumor. mito, que tengo Ujú. un quiste y me van a operar. No. Claro, Si no. el quiste es una secuencia de un desbalance hormonal, la cirugía no va a corregir el desbalance hormonal, pues, o sea, el problema va a volver a ocurrir. ¿Ah? Claro. Entonces, uno debe evaluar exactamente qué sucede. ¿Ah? Mm. Y voy a aprovechar que por ahí estoy viendo que alguien dice que si existe un embarazo, pero también se tiene un quiste. Eh, el embarazo per se va a generar un quiste, porque es el cuerpo lúteo donde se generó el folículo que generó el huevito, cambia nombre y le decimos ahora cuerpo lúteo, ¿no? Y ese es un quiste, ¿no? Entonces el embarazo, durante los primeros 3 meses del embarazo, en lo que se forma el proceso de la formación de placenta, el ovario va a ser el encargado de sostener el embarazo. Por consiguiente, ese quiste es un quiste sano, es un quiste bueno, ¿no? Es un quiste que está sosteniendo el Es embarazo. que es necesario, ¿no? Pero tiene Claro. la palabra. Realmente Ajá. podemos hablar muchísimo de la patología del ovario y de los quistes, porque está el quiste de endometriosis, que también es otro, ¿entiendes? O sea, aquí podemos hablar muchísimo de quistes, pero creo que tú tocaste un tema muy importante, Freddy, que era, no todo el tratamiento va a terminar en un tratamiento de alta complejidad, y creo que eso también le interesa a nuestros escuchas oír. Sí, Creo que claro. Claro. No todo es in vitro en lo la vida. primero es diagnóstico, tratar esos tratamientos, esos imbalances hormonales que menciona Jorge. Claro, si hay un quiste, primero tratarlo antes de ser agresivos y no dejarse operar a la primera, porque hemos visto, aquí tengo muchas anécdotas de pacientes que nos vienen que a los 18, 19, 20 años les han quitado por un quiste el ovario entero, ¿me entiendes? Y Claro. después tenemos un sufrimiento porque solo tenemos un ovario que nos queda. Me dice mi doctor, pero es que a mí no me dijeron nada. Y entonces me lo quitaron. Y pudo haber sido simple y sencillamente un quiste, Esperar. sí, un Y hasta quiste el de quiste de agua que le ovulación. dicen, ¿me entiendes? Pero no es de agua, pero, Ya está. ¿verdad? Entonces, por favor, a las que nos están oyendo, no todos los procesos deben ser operados, ¿me entiendes? Muchas veces. Solo rapidito, porque estamos en ese tema, es el quiste de ovulación. Muchas mujeres tienen dolor durante el periodo ovulatorio, van a una emergencia, o hacen un ultrasonido y encuentran que hay un quiste que nosotros llamamos hemorrágico, ¿no? Es un quiste que está con un área de sangre, y obviamente les entran a una cirugía para resolver el quiste hemorrágico, pero eso es un quiste de ovulación, la paciente está ovulando, ¿no? Y eso pues obviamente, excepto que sea una hemorragia severa o algo, pues sí tendrá que necesitar un tratamiento más agresivo. Pero muy probable los quistes de ovulación simplemente se tratan con analgésicos antiinflamatorios y se acabó el Claro. problema. Y Y después, uno debe no evaluar todo, simplemente preguntar cuándo le vino la regla, y fue hace 14 días, la señora está ovulando. Entonces la lógica es paciencia, eso es normal. y continuando con lo que decía, estas pacientes posiblemente podamos ayudarlas
con tratamientos sencillos como indicarles o inducirles únicamente la ovulación y decirles en ese momento, este día, en estas horas usted es fértil, ¿me entiendes? O sea, no todo lo que hacemos en los centros de fertilidad es fertilización in vitro, no, es ayudarles. Muchas veces la gente desconoce, como tú lo dijiste, el momento de su ovulación o cuándo es la paciente fértil, ¿me entiendes? He tenido yo muchas pacientes que explicarles cuál es la fisiología, cuántos días tarda ese óvulo en crecer, cuándo se rompe, cuándo es fértil, que son horas únicamente en las cuales ese óvulo es capaz de ser fecundable. Y entonces, claro, ese es el principio básico. Después, por supuesto, que si no se logra, si encontramos alguna patología que necesite un poco más de ayuda, pues podemos recurrir a lo que nosotros llamamos tratamientos de baja complejidad. ¿Y qué es eso? Pues es inducir la ovulación o dar medicamentos para producir esos óvulos, y ya sea que tengan actividad sexual en el momento ideal o ayudar al esperma introduciéndolo dentro de la matriz, que mucha gente lo confunde. Eso se llama inseminación artificial. Y es otro mito que la gente viene pensando que necesita una inseminación artificial y entonces hay que explicarles que no es lo mismo. La inseminación artificial es el proceso en el cual se ha obtenido el esperma, se ha preparado, se ha capacitado y luego por medio de una cánula se introduce en el momento de la ovulación adentro de la matriz, directamente a las trompas para que éste vaya a fecundar. Claro, tenemos que tener como requisito trompas permeables o trompas libres y un esperma con cierta capacidad. Y buena edad. Claro, a diferencia de los tratamientos pues un poco más complejos o lo que llamamos de alta complejidad, en los cuales pues eso sí ya les llamamos fertilización in vitro, que a diferencia de la inseminación, en los in vitros obtenemos los óvulos o hiperestimulamos a la paciente para obtener una cierta cantidad de óvulos, 8, 10 óvulos, los extraemos, los llevamos al laboratorio y en el laboratorio son fecundados. Nosotros le decimos que los metemos en una casa temporal, pero realmente es una incubadora. Y en esa incubadora es donde tú pues los cuidas, nos haces favor de llevar el kindergarten, cuidarlos durante 3, 4, 5 días y luego los transferimos a la matriz, al útero de la paciente, para que ella sea capaz de cargarlos los siguientes 9 meses. Eso era un mito que también había que explicar. Ok, perfecto. Hay unas preguntas de factor masculino, si no les molesta voy a tratar de resumirlas todas para no perder más tiempo, porque las preguntas ustedes son los que nos están iluminando. Pero todo problema de fertilidad masculino es muy sencillo. Si hay duda de cualquier cosa que nos pudo haber pasado, si fue porque en un partido de fútbol, por un accidente por electricidad o cualquier cosa que nos pase, la prueba de oro es un espermograma. Entonces, en un espermograma, que también se hace rutinariamente en los centros de fertilidad, podemos evaluar si el potencial fértil, porque tampoco se puede decir que sea infértil o fértil un varón, si sabemos qué capacidad tiene o qué tratamiento es el que mejor le funcionaría a esta pareja. Ahora es interesante porque también preguntan si son causas genéticas y en el tema del hombre, por lo menos 10% de todos los factores severos se pueden deber a causas genéticas. Y ese es un tema que podemos abordar más adelante porque también, como decía Julio, nos podemos llevar muchísimo tiempo. Sí. Y correcto. La evidencia, también preguntaron, ¿afecta el estrés? Pues el estrés nos afecta en todo. Todos. Desde el punto donde no podemos dormir, donde el estrés nos hace que comamos más McDonald's con papas fritas, el estrés nos afecta en todo y puede tener un efecto no directo, pero sí indirecto en la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. Por supuesto. Finalmente, el otro tema de la fertilidad masculina, la edad, el hombre sí afecta. Y ahora ya estamos viendo que a partir de los 45, 50 años ya tenemos problemas de fertilidad masculina. Ese es como que el resumen de todo. Y luego, doctores, tenemos muchísimas preguntas sobre
quistes, ovarios poliquísticos, tenemos algunas felicitaciones. Dice que ustedes son los mejores, que gracias a ustedes y a Emilio por traer a la chiquita. Y bueno, tenemos pacientes aquí que pueden hablar de cómo ustedes las han ayudado a completar la familia y creo que hacen una excelente labor. Eh, y esto nos lleva a otro mito, doctores. Los tratamientos de fertilidad se han hablado y se han popularizado mucho, pero ¿qué me pueden decir sobre el tema de los gemelos? Todos quieren gemelos. No digo todos en absoluto, pero la gran mayoría de pacientes quieren gemelos. Y ustedes, como obstetras de varios años que han visto muchísimos pacientes y muchísimas embarazos y sueños cumplidos, ¿cuál es su opinión sobre si se puede tener gemelos de forma garantizada con los tratamientos? No. No. No, A ver, mira, yo diría, perdón, dale Jorge, por dale. favor, dale tú primero. No, solo estaba buscando por ahí, hablaba de los riesgos. Alguien preguntaba sobre qué riesgos de tomar pastillas de inducción de ovulación. Bueno, pues obviamente el tratamiento de inducción de ovulación, pues como dice su nombre, es inducir el proceso de ovulación y aumentar las probabilidades. Fisiológicamente la mujer desarrolla un folículo maduro para ovular, pero fisiológicamente también genera varios folículos en su proceso de crecimiento. Nosotros lo que hacemos es, al usar los medicamentos, logramos ese crecimiento de extra folículos para llevarlos a tamaños apropiados, a maduración adecuada y por consiguiente tener más probabilidades de que esos huevitos sean fertilizados. Por consiguiente, la probabilidad de embarazo múltiple existe, pero eso va a depender del número de folículos que tengamos, depender de la calidad del semen que tengamos, dependiendo de la calidad de los huevitos que puedan tener por edad del paciente, etc. ¿no? Entonces, definitivamente, los tratamientos pueden inducir a un embarazo múltiple, pero no es una garantía. O sea, la gente viene y me dice, salgamos del maíz picado y de una vez dos o tres. Que no. Dos por uno. No, ¿no? Hasta peligroso es, pues, porque obviamente la mujer está diseñada para tener un hijo, pues, no tres. ¿no? Y estos son riesgos de bebés prematuros, bebés pequeños, etcétera, etcétera. ¿no? Y por otro lado, pues, tal vez Milo termina el tema, es el riesgo de embarazos múltiples en fertilización in vitro. ¿no? Porque ahí ya va a depender de los embriones que se transfieren. ¿no? Que eso ya tenemos reglas, pues, digamos así. Cabal. ¿no? Pues yo voy a tocar entonces el tema de la fertilización in vitro. Precisamente hoy vino una paciente con ese deseo, ¿verdad? Ya tenía 3 hijos y me dice, quiero ya mi último embarazo que sean gemelitos. Le digo, mire, primero, le dije, nuestra tasa de eficacia en una fertilización in vitro es del tanto por ciento, pero aún así yo no le puedo garantizar que peguen los 2 embriones. Fíjate, Freddy, que la pregunta viene muchísimo, pero muchísimas veces. Me consultan y quieren, como dice Jorge, salir de la parejita, y mejor si es hombre y mujer, no se te olvide. ¿Okay? Eso todavía sería ideal. Claro, pero no podemos. O sea, nosotros actualmente, te digo, transferimos máximo 2 embriones. Hace 20 años que comencé yo en esta rama, transferíamos 3, 4, hasta 5 embriones en una mujer. Nos 5 corríamos, embriones. Sí, Wow. no me digas, claro. No, Pero es que claro, eran otros tiempos. también eran embriones en día 2, en día 3, ¿te acuerdas? Y claro, pues el riesgo era menor y los medios de cultivo distintos. El día de hoy que nos permitimos la ventaja de guardar o de congelar esos embriones de más, nos ha llevado a también minimizar los riesgos que puede producir un embarazo múltiple. Te comento, en Dinamarca, en Bélgica ya está prohibido, por ejemplo, la transferencia de más de un embrión. ¿Por qué? O sea, solo uno. Solo uno, porque sabemos que la mujer que está en un estado de embarazo gemelar tiene mayores riesgos de complicaciones, mayores riesgos de prematurez,
mayores riesgos de complicaciones desde hipertensión, diabetes, y claro, que los niños terminen en un intensivo de neonatos, y eso no es bonito, ¿ok? No todos los embarazos gemelares llegan a las 37, 38, 39 semanas, que es lo que quisiéramos, y mucho menos corrernos el riesgo de un embarazo de trillizos, ¿me entiendes? Entonces, a esas pacientes que nos consultan, realmente les digo, la felicidad no es tener dos a la vez. Para nosotros, cuando lo ponemos, realmente es una complicación, ¿verdad? Así es como lo vemos. Ponemos dos, Se o considera una incrementa complicación. nuestra tasa final de embarazo o de llegar más rápido a la meta, pero nos corremos ese riesgo de ese embarazo gemelar. Entonces, es mejor ir, como decimos, despacito, como decía la canción de Luis Fonsi, despacito. No me Correcto. mencionen esa Sí. canción. No, Sí, y la finalidad es tener un bebé sano en casa. Exactamente. Eso es lo más importante. O sea, el tener una prueba de embarazo positiva es un éxito, es algo bonito, pero eso no es el final, ¿no? Eso no es el éxito total, es ver a una pareja cargando a su bebé y ser felices. Pues. Eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Uno no va a ir a poner la prueba de embarazo en la sala de su casa, uno va a ir a poner la foto de su bebé cuando nació, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe buscar, que el embarazo llegue al final con una mamá sana y una familia feliz, pues, y un bebé sano, pues, ¿no? Exacto. claro. Entonces, no, el exceso de estimulación no es bueno. Tenemos que ir balanceando, ¿no? Y eso es lo que nos hace estudiar al paciente previo a un tratamiento, pues, ¿no? Porque, pues, obviamente hay personas que pueden reaccionar mucho al mismo medicamento, hay personas que reaccionan menos a ese tratamiento. Entonces, definimos cuál es el tratamiento ideal. Eh, que quede claro, como el mitos, ¿no? Que estamos hablando. Lo que tomó fulanita le sirvió, entonces yo lo voy a usar. No, No, cada caso es diferente. ¿No? no hay O que sea, automedicarse en estos no, temas. Nunca. no hay, mi amiga le dieron esto y ella se embarazó. Sí, pero su amiga tenía problemas diferentes, pues. ¿No? Ujú. Entonces, uno debe individualizar el tratamiento de cada persona. ¿No? Sí, Para, nuevamente la importancia, no puedo, o sea, perdón si estoy cansando con el tema, pero es importantísimo la consulta con un médico. Los médicos, al final, es cierto, a nadie nos gusta ir con el doctor. Yo siempre evito estar yendo por cualquier cosa, pero cuando se trata de un tema tan complejo como es la fertilidad, Emilio ya nos habló de todas las posibles causas, Jorge nos habló de todos los posibles quistes. Pues yo, mi área de especialización ha sido más el análisis del factor masculino, pero hay muchas cosas y lo único que les puede ahorrar a ustedes mucho tiempo, frustraciones y dinero es consultar con especialistas. Entonces, esto puede ayudarnos a llevar un resultado mejor. Jorge, hay una pregunta que nos han hecho ya varias veces, pero porque no habíamos atendido antes. Pero es una paciente que dice que le quitaron un ovario y la mitad de la trompa y no logra quedarse embarazada. ¿Qué consejo le darías? bueno, aquí en este caso, pues obviamente regresamos a lo mismo. Hay que evaluar cuál es su capacidad reproductiva, obviamente con la trompa restante y con el ovario que tiene. Pues lógicamente el haber quitado un ovario pues nos reduce, pero porque la probabilidad, digamos, del tener las dos opciones por las trompas de falopio. Asumo que la trompa de falopio que le quitaron es la misma del mismo lado del ovario, ¿no? Por consiguiente, ella, si no tiene un ovario derecho, pongamos, ni trompa derecha, su ovario izquierdo va a funcionar mes a mes. No es el mito también de que un mes funciona uno y un mes funciona el otro. Ah, ¿no Pues funciona así? puede ser, pero no necesariamente es regla, ¿no? Bueno, Ujú. si la paciente tiene solo un ovario, ella no va a menstruar cada 2 meses, ella va a menstruar cada mes. Entonces quiere decir que su ovario que tiene le está funcionando cada mes, ¿no? Es decir, ella sigue teniendo su probabilidad de embarazo todos los meses, con su trompa del lado izquierdo que le quedó. Ahora, ¿qué sucede cuando ha habido una cirugía, digamos, de este tipo mutilante? Digamos, suena feo, pero es quitar un ovario y quitar una trompa. El riesgo de adherencias, el riesgo de problemas postquirúrgicos que nos eviten
la libre movilidad de la trompa de Fallope. ¿Ah? Por consiguiente, sí es importante analizar la permeabilidad de esa trompa y la funcionabilidad de esa trompa. Porque una trompa permeable no significa trompa funcional. ¿No? Claro, no es lo mismo. Una trompa permeable puede estar adherida y no es funcional. Si una trompa está libre y permeable, pues es funcional. ¿No? Todas son las cosas que hay que determinar. Pues, ¿no? Y lógicamente implica también el proceso, la calidad de sus huevitos, el proceso de ovulación adecuada y el factor masculino. Pues, ¿Y cómo está el semen de la pareja? ¿Y cómo está esa reserva de ese ovario que le queda? Cómo está la reserva de ese ovario. Pues. Porque recuérdate Y que algo que es también importante. pues, se va agotando. Cuando ya solo tienes un ovario, está Ajá. ese mismo ovario pues acabándose su reserva mes a mes. Claro. Mm, Entonces yo creo que la paciente es una candidata a buscar un centro de reproducción y estamos para servirle, para evaluar su caso. Yo creo que es más difícil meternos en este caso, así que la invitamos a claro. venir y con mucho gusto podemos evaluar su caso despacio. Aquí también Pero de que se tenemos puede, otras, de que se puede, el se puede. mensaje es de que puede, de que se puede, se Súper. debería poder. Ajá. Bueno, síndrome de ovario poliquístico ya hablamos. Sí, es muy posible, con inseminación artificial es un poquito más alto, pero recuérdense que no podemos dar probabilidades si no hemos evaluado, número uno, qué edad tienen, número dos, cómo está su reserva ovárica y número tres, cómo es la calidad de los espermatozoides. Necesitamos siempre esos datos para poder darles un pronóstico de cómo sería un programa de inseminaciones artificiales. Y bueno, el tamaño de testículos en fertilidad masculina definitivamente afecta, pero también hay que tomar en cuenta las hormonas y hay que evaluar el espermograma, porque si el espermograma está normal, no hay nada de qué preocuparnos. Ahorita te cuento un mito, dijiste rápido de hilo del espermograma y el tamaño testicular. ¿Cuánto fisicoculturista y cuánta gente que va al gimnasio hemos tratado aquí con Jorge, que estuvo de moda la proteína, las inyecciones, los esteroides y verse cada vez más fuerte, más toro, pero eso a costillas literalmente de una calidad espermática deteriorada. Entonces, Claro. ojo con eso, no solo es verse musculoso, ¿verdad? Y sí, entre el mito, si tomo o me inyecto, se me deteriora la calidad espermática, totalmente, ¿verdad? Claro. Todos los anabólicos y esas proteínas que toman en gimnasios, pues no digamos, claro, esteroides o inyecciones para incrementar la masa muscular, es terrible no solo para el tamaño testicular, para el eyaculado, ¿verdad? Para esa calidad espermática. Y algo que rápidamente también es el antecedente pediátrico. ¿Eh? Los testículos tienen que haber descendido cuando nació ese niño. ¿No? O sea, los testículos están en el saco escrotal, en la bolsa escrotal. Porque muchos niños lamentablemente no tienen el control pediátrico adecuado, los testículos están en una temperatura mayor y cuando deciden hacer la operación de descenso testicular, esos testículos ya murieron, pues ya su capacidad reproductiva no va a existir. ¿No? Y esos son personas que van a ser azospérmicos, es decir, no van a tener espermas y ahí sí no podemos hacer más. ¿No? Pero es importante tener esa historia pediátrica de conocimiento, pues, ¿qué sucedió ahí? ¿No? Claro. Aquí están preguntando otra vez el tema que Jorge ya había hablado de las trompas. Sí, obviamente cuando hay un embarazo ectópico, uno de los tratamientos médicos más frecuentes es retirar lo que está obstruyendo la trompa y hay que operarla. Pero se puede lograr un embarazo de forma normal y va un poquito de lo que ya nos había comentado el doctor González. Primero hay que evaluar esa trompa porque que esté permeable no implica que esté funcional. Y para eso se necesita hacer una evaluación previa. Y también esto va de la mano de lo que te voy a preguntar a continuación, Jorge, para que lo tengas en mente de esta pregunta para profundizar un poquito más. Pero están preguntando si las infecciones recurrentes pueden afectar la infertilidad. Bien, exacto, lo mismo, pensando también en la paciente que habló sobre el embarazo ectópico. ¿Por qué sucedió el embarazo ectópico? Porque ese embrión no logró llegar a la cavidad uterina.
su crecimiento fue más rápido, su tránsito fue más lento, o la estructura interna de la trompa falopio era alterada y no permitió el paso de ese bebé. Por consiguiente, si una persona ha tenido un embarazo ectópico, tiene lamentablemente estadísticamente una mayor probabilidad de repetir un embarazo ectópico en la otra trompa, porque si había una trompa dañada, probablemente la otra también pudiera estar dañada. Pero no es regla, o sea, eso no quiere decir que no pueda tener más hijos del otro lado. ¿Okay? Pero sí, definitivamente es importante evaluar la funcionabilidad de esa trompa falopia. Sí, pero retomando esa respuesta, recuérdate que la alta tasa de infecciones, como por ejemplo Sí, clamidia, exacto, claro, exacto. enfermedades de transmisión sexual, por supuesto que son factores que sí van a deteriorar el movimiento ciliar de las trompas de falopio y por supuesto que van a influir en una recurrencia o en una alta tasa de embarazos ectópicos. Entonces, una paciente que ha sufrido de múltiples infecciones recurrentes o ha sido diagnosticada con alguna de estas enfermedades, ojo, puede recurrirle muy probablemente. Y esto tal vez nos regresa al inicio de la plática hace no sé cuántos minutos, o cuando comenzamos la charla. Una pareja joven, esperar 12 meses si tenemos antecedentes de procesos infecciosos, de procesos quirúrgicos o una peritonitis por una apendicitis, etcétera, uno debería evaluar realmente cómo está la capacidad reproductiva, pues, ¿verdad? Y no esperar esos 12 meses, porque obviamente hay antecedentes o hay factores que nos pudieran estar afectando y no perder el tiempo en esto. Claro. Y que es otro tema que también daremos otra charla en otro momento. Yo creo que tenemos muchos temas que tocar, Freddy. Muchísimos. Endometriosis pélvica. Sí, yo creo que endometriosis pélvica es de las enfermedades más frecuentes en mujeres adolescentes, pues en mujeres jóvenes. Sí. Y eso es un factor enorme de fertilidad. Y el mal diagnóstico o el diagnóstico tardío nos afecta el proceso reproductivo. Claro. Entonces hay que ser agresivo con la endometriosis, ser agresivo con la endometriosis temprana. Creo que el resumen va siendo no hay que perder tiempo. La fertilidad, tenemos un cronómetro, tenemos un reloj que está detrás de nosotros y que nos está impulsando a tomar medidas más rápido para no perder esa oportunidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, es importantísimo y yo sé que cada uno tenemos varias preguntas muy específicas. Quisiéramos responderlas, pero no tenemos herramientas para responderles si los doctores no tienen la información que necesitan y cada caso es único. Entonces, preguntaban, por ejemplo, qué necesitan para la reserva ovárica. Hay perfiles hormonales, hay ultrasonidos, pero cada caso es distinto. Entonces, nosotros... Pero yo propongo que esto, así como lo comenzamos hace unas semanas con la ayuda psicológica, la ayuda nutricional, por supuesto, estoy viendo ahí unas preguntas que no vamos a lograr, estaríamos toda la noche para responder todas las preguntas que nos han hecho, pero propongo y les prometemos a nuestras pacientes y a las que nos están viendo en este momento, que nos vamos a proponer que pronto volveremos a hacer otro de estos meetings, estos eventos live, para ayudarles. Nuestra meta aquí es de todo corazón ayudarles, hacerles feliz, que en casa ustedes logren esa meta. Y por favor, no duden en contactarnos, no duden en abocarse a nosotros. Ustedes, ahí están toda la información. No me queda más que agradecerle a todos los que estuvieron el día de hoy aquí viéndonos, todo su tiempo y su dedicación y todas esas preguntas que nos hicieron. Y esperamos pues pronto repetir con otro tema de interés. Freddy y Jorge, ¿qué les parece? Totalmente. ¿No? Y decirles, pues, obviamente yo estoy tratando de ver las preguntas para tratar de
pero que nos escribieran a nuestra página web y con mucho gusto pues analizamos y lo podemos hacer Sí, en lo que podamos con mucho gusto, pues o sea, tener una idea para que ellos ya vengan después ya más claros de qué podemos tratar de sí. Tendremos, De hecho este cuéntales, live Freddy, que tendremos lo pronto vamos a cerrar. una Ajá. reunión tendremos pronto una reunión en Petén y luego a continuación después en Cobán por si hay aquí pacientes de la región, porque entendemos que la fertilidad o el problema de fertilidad no solo es de la región del Distrito Central, sino que estaremos visitando a estas pacientes por allá en julio y en agosto y lo estaremos posteando en nuestras redes para que Ujú. brindar estas charlas informativas también. Claro. Sí, quería también comentarles, el live va a quedar grabado. O sea, nosotros tenemos la política de que siempre puedan escucharlo. Las preguntas lamentablemente se pueden perder, pero todas las consultas que tengan ustedes sobre precios, cotizaciones, cómo hacer una cita o un poco más de información general, nos pueden mandar un mensaje y pues mañana en el transcurso del día nos comprometemos a tratar de responderle lo antes posible. Y bueno, sí, en Procrea hay muchísimas actividades. Siempre estamos pensando cómo acercarnos a ustedes también para que facilitarles el trabajo. Si algo bueno nos dejó la pandemia es hacer este tipo de eventos donde no es necesario que nos visiten físicamente para adelantar muchas preguntas. Me gustaría antes de terminar solo dejarles dos temitas. Jorge, no sé si tenés algo para concluir. Y Emilio, que nos pudieras decir cómo contactarlos, cómo pueden hacer citas las personas que estén interesadas en acudir al centro. Por Jorge. supuesto que somos un centro con toda la tecnología, lo pueden hacer por medio de nuestras páginas de Instagram, nuestra página de Instagram que están ahora actualmente viendo, pueden hacerlo por medio de nuestro Facebook, Centro Procrea Infertilidad, lo pueden hacer a nuestro correo directo que se llama info@centroprocrea.com o llamándonos y haciendo citas al 2296 46, perdón, 2296 6446 y 47, repito. Ese es el efecto del desvelo y el Y cansancio, ¿eh? El doctor Novales ya tiene hambre porque ya es hora de la cena. Bueno, Jorge, para terminar, te Ah, dejo las no, palabras. yo agradecer a las personas que estuvieron, estuve viendo muchos nombres conocidos, algunos bebitos nacidos, algunos un poco antes de tiempo, ¿no? Por ahí sabrá quién, pero a Dios gracias, bien, sano, vivo y creciendo bien. Y el mensaje que quisiera decirles a todos es de que pues no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. La fertilidad, la infertilidad es, como dije al inicio de mi charla, un roller coaster, una montaña rusa de altos y bajos que nos hacen estar muy contentos porque fui a ver a un médico que me dijo que todo nítido y me vino la regla, entonces estoy en el momento bajo, pero lo importante es buscar causas, ser investigativos en cada caso y pues tener esperanza de que sí hay tratamientos que nos pueden ayudar. Ajá. Parece Sí. que tu gatito también ya, Hoy, Ya tiene hambre tu gato. hoy los dos gatos están Ya se, hiperactivos. Ese es otro mito, que los gatos dan toxoplasma. No si no los dejan salir a pero, la calle. pero sí, conclusión, pues, o sea, consultar, preguntar. ¿No? No hay pregunta tonta, le digo a mis pacientes, pregunten. ¿No? Si la pregunta es porque uno no sabe, pues, ¿no? Y no hay pregunta tonta, uno consulte. ¿Qué puede suceder? A veces son cosas tan sencillas de simplemente coordinar en la fecha de la ovulación y se embarazan, pues, Claro, y uno no hizo nada realmente, pues, ¿no? Simplemente les dijo cuál era el día correcto y se acabó el problema, pues, ¿no? Pero consultar, ¿no? Y tener la tranquilidad, pues, de hablar los temas, de venir en pareja con su esposo, pues, porque obviamente los factores masculinos son bien importantes, y tener paciencia con la familia, que es la que a veces molesta más también, ¿no? ¿Cuándo va a venir el bebé? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo nietos? Etcétera. sí. Es un tema que pues obviamente hay que saber manejar también.
Cada pareja es individual, cada pareja es privada y cada pareja decide cuándo quiere tener sus bebés. ¿Ah? Pero sí hay que saber manejar ese tema de la presión familiar que pueda existir siempre. Claro. Y importante, buscar la causa. ¿Ah? Si uno encuentra la causa, la solución va a ser mucho más sencilla, pues, ¿ah? Pero la debemos de buscar. ¿Ah? Suerte para todas y estamos a las órdenes. Con mucho gusto, como les digo, el mensaje es para poder contestarles las llamadas o aquí estamos a la orden para cualquier consulta. Y ¿Okay? muchísimas gracias por haberse conectado, acompañado, doctores, a pesar de todo el día tan ajetreado que tuvieron y haber visto pacientes todo el día, siguieron dándonos el tiempo. Yo creo Muchas que gracias por esa aquí el aplauso es dedicación y pasión con la que hace su trabajo. Todos y todos. Sí. Sí. Y por favor estén pendientes, ya saben, tenemos ya lives previos grabados, tenemos información varia. Les recomiendo que si les gustó, revisen estas grabaciones que ya tenemos. Hay temas interesantes y de nuestra parte nos comprometeremos siempre a mantenerlos informados con información relevante y otros temas que pueden ser de su interés y de su utilidad. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto pasar esta velada con ustedes y nos seguiremos viendo pronto. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar con Por nosotros. nada. Y Milo, feliz noche. Gracias.